Fabiana Sani para dialogar sobre los principales retos que enfrentamos hoy en día como medios, también para ser sostenibles en esta economía. Vamos a proyectar este video con la semblanza de ellos en lo que ellos suben al estrado. Pamela P.J. Browning es presidenta y editora de The Post and Courier en Charleston, Carolina del Sur. Es ejecutiva del año de la CIP en 2023. Con iniciativas de crowdsourcing y periodismo de investigación y otros proyectos innovadores, el periódico ha trazado un modelo de negocio sostenible a largo plazo. Cynthia Hudson es vicepresidente senior de CNN en español y estrategia hispana para CNN en Estados Unidos. Inauguró CNN Radio Argentina, cadena radial que abarca 120 ciudades en Argentina. También lanzó el proyecto Ser Humano, una campaña multiplataforma contra la discriminación. Andrés Mompotes es director general de El Tiempo de Colombia. Tiene a su cargo las versiones digital e impresa y la integración multimedia con otros medios de la empresa. Es periodista y tiene una maestría en ciencias políticas. Ha obtenido varias distinciones y reconocimiento. Es vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. Fabiana Sani lidera el equipo de ecosistemas y asociaciones de noticias para Google en América Latina. Antes, trabajó durante más de 20 años en empresas de noticias y educación, como directora de medios digitales en el grupo Abril Brasil y directora de productos digitales en Pearson. Dirigió equipos multidisciplinarios en desarrollo de productos, gestión de proyectos, desarrollo de negocios, producción de contenidos y desarrollo front-end. Hola. Hola, buenos días. Mucho gusto estar aquí. Soy Fabiana Sani de Google y por la próxima hora tendremos una conversación que creo que será muy interesante sobre sustentabilidad de medios y hablaremos con dos grandes profesionales sobre sus proyectos y sus iniciativas para encontrar nuevas fuentes de ingresos y modelos novedosos de periodismo y de servicio público. Desafortunadamente perdimos a una de las panelistas, PJ. Ella ya tendría que quedarse apenas por solamente media hora, así que como avanzamos en el tiempo, tuvo que salir. Nos saludó, dijo que de cierta manera, nosotros y los que estuvieron en el almuerzo de ayer pudieron oírla un poco sobre su proyecto, ganador de premio de CIP de este año y todo más. Ella misma ganadora del premio de Ejecutiva del Año. Así que nos enfocaremos ahora en los proyectos de nuestros compañeros aquí en el escenario. La idea es que nosotros tengamos una conversación. Así que sé que Andrés trajo una presentación. Podemos empezar por ahí. Ahí le pido a Cynthia que también hable un poco sobre su iniciativa y sigamos con la conversación. ¿Qué tal? Muy bien, entonces conversemos, Fabiana. Sí. Primero que todo, yo quiero decir que lo que estamos y lo que voy a compartir aquí hace parte de una iniciativa de la CIC que celebro, que es empezar a destacar los esfuerzos de sostenibilidad que siempre son para nosotros un reto y un desafío. Cómo podemos conectar el periodismo, lo que hacemos, realmente con proyectos que nos generen a largo plazo fuentes de ingreso que garanticen esa rentabilidad de ese periodismo de calidad sobre la cual nosotros hacemos todos nuestros esfuerzos. Y este ejercicio, que es un ejercicio que nos enorgullece en el tiempo en Colombia, porque está integrado a lo que son los valores y los principios del periódico de más de 112 años de historia, pero además está integrado a los valores y principios de todos los periódicos que hoy estamos en Latinoamérica. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que haya discusiones
productivas para la sociedad, conversaciones y diálogos que generen climas de paz y democracia. Y esto tiene que ver con lo que vamos a ver acá y es el ejercicio que hizo El Tiempo con la Comisión de la Verdad de Colombia. Para esto hay que hacer un breve contexto de qué es la Comisión de la Verdad de Colombia y es una entidad que resulta de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Ese acuerdo genera una institucionalidad que implica varios elementos nuevos en la arquitectura jurídica de Colombia. Una de ellas es la creación de una Comisión de la Verdad que tenía como objetivo, después de medio siglo de guerra y de conflicto con ese grupo guerrillero, poder entregarle a Colombia un relato histórico de las causas del conflicto, de sus victimarios, de los momentos más difíciles y generar sobre eso el propósito de pasar la página. Una verdad histórica, no una verdad judicial, no una verdad penal. Para eso hay otra instancia, un tribunal que todavía está en funcionamiento y que se encarga precisamente de generar unas sentencias sobre esos victimarios y violadores de derechos humanos. Pero esta comisión tenía otra misión, una misión que tiene que ver con ¿qué? Sobre todo con la comunicación. Luego de esos 8 años, cuando se crea esta Comisión de la Verdad, ellos toman la decisión de tenemos que garantizar que en la conciencia de los colombianos haya un conocimiento de qué es lo que se hace en la comisión y de qué es lo que traen los documentos, los esfuerzos por acercar a víctimas y victimarios y el ejercicio de poder sanar heridas que son muy profundas en la sociedad colombiana. De ahí nace este proyecto. La Comisión de la Verdad tiene unas interrogantes. En unos acercamientos que tuvimos vimos la posibilidad con ellos de hacer un proyecto conjunto, de llevar la comunicación de los resultados de esos diálogos desde el periódico El Tiempo y realizados por el periódico El Tiempo en alianza con la comisión. Aquí ya empezamos a tocar un tema de sustentabilidad que tiene que ver con lo siguiente y es, si ustedes recuerdan, el primer día con el que empezamos estas productivas charlas aquí en la CIP, el conferencista hablaba de que estamos todos enfocados en unos mismos temas, pero que tenemos que salir de la caja y empezar a pensar en elementos para los cuales nosotros los medios de comunicación somos buenos, pero que probablemente no explotamos al máximo. ¿Cuáles? Podemos ofrecer servicios de estrategias de comunicación. ¿Quién más que nosotros sabe de estrategias de comunicación? Pues aquí lo que hizo la Comisión de la Verdad a buscar el tiempo es cuál es una estrategia de comunicación adecuada para que Colombia entienda lo que estamos haciendo y para que llegue a quien debe llegar de manera eficiente el mensaje y esos diálogos de paz, esos diálogos de conversación entre víctimas y victimarios para descubrir un relato histórico que permita avanzar. Es decir, nosotros haciendo el esfuerzo de aplicar la estrategia de comunicación que sabemos que podemos hacer con nuestros equipos. 2, él hablaba, marketing social, y esto es marketing social. Nosotros somos expertos en manejar redes, en hacer productos de video que pueden tener efectos y estrategias de marketing social, no marketing de marcas, marketing social, que es un elemento fundamental hoy en todo el tema de mercadeo, y es cómo generar a través del marketing efectos benéficos en la sociedad. Otro elemento que él hablaba, educación. Esto es educación. Nosotros a través de nuestra capacidad y nuestros principios somos capaces de ayudar a educar. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Decidimos hacer 7 eventos con contenidos respaldados por las marcas nuestras. Eran 7 diálogos sobre 7 temas distintos que tenían que ver cuál es la verdad de cómo se afectaron las comunidades afros en Colombia en medio del conflicto. ¿Cuál es la verdad de cómo se afectaron las comunidades indígenas afectadas por las violaciones de derechos humanos en relación con todo lo que pasaron durante esos años de conflicto y guerra? Todo a través de canales como El Tiempo, eltiempo.com, nuestras cuentas en redes sociales. Y lo que generamos nosotros en cada uno de esos eventos, ¿qué es lo que estábamos haciendo nosotros allí? Y cómo nos comportamos como si fuéramos no solamente los que en alianza con la Comisión de la Verdad, porque hacíamos consejos de redacción con ellos, nos sentábamos a hacer consejos de redacción con la Comisión de la Verdad y decidíamos cómo íbamos a hacer estos diálogos. No solamente ese proceso de creación colectiva, sino que además hacíamos toda la producción.
Es decir, nosotros nos encargábamos de montar todos los equipos para garantizar la transmisión en vivo de esos encuentros y generar estos resultados. Hicimos 7 encuentros en diferentes sitios simbólicos de la historia colombiana y en diferentes ciudades del país. Uno, por ejemplo, el Palacio de la Inquisición en Cartagena, que es el símbolo precisamente de esos horrores que se cometieron contra los habitantes de la ciudad amurallada nuestra en la época de la persecución por motivos religiosos, para traer al tiempo presente cuáles fueron los horrores de los paramilitares contra los afros, contra la comunidad negra, cuáles fueron las atrocidades de la guerrilla contra esa comunidad. Pero tal vez lo más interesante de todo esto es que en medio de eso logramos unir en esos espacios a víctimas simbólicas con victimarios que estaban realmente en este momento, por ejemplo, uno de ellos detenidos en una cárcel de Estados Unidos. Mancuso, que era un jefe paramilitar que estaba purgando una pena en un centro penitenciario de Estados Unidos, se conectó a una de estas charlas, una charla con sus víctimas, a reconocer parte de sus delitos. Charlas que en medio de todo son sanadoras, que resuelven por lo menos la búsqueda de la verdad, que es lo más importante en este tipo de ejercicios. Porque al final, claro, es necesaria la justicia, es necesario el castigo penal, pero la verdad es lo que permite a una sociedad avanzar hacia adelante, resolver definitivamente sus preguntas sobre las heridas que nunca se pudieron cerrar. En este caso, el anterior, en este participó Ingrid Betancourt, que estuvo secuestrada muchos años en manos de la guerrilla de las FARC. Luego hicimos unos que tenían que ver con la necesidad de entender la realidad del secuestro, otros en los que pretendíamos traer las reflexiones sobre todo el daño que implica haber tenido retenidos a muchos colombianos, especialmente también a militares que estuvieron en unas especies de jaulas durante muchos años en medio de la confrontación. Trajimos el tema también de cómo el conflicto armado afectaba al personal de la salud. Los médicos que estaban en zonas rurales eran objeto de la confrontación, estaban en medio de 2 fuegos y fueron sometidos también a una violencia física y psicológica solo por cumplir con su oficio. Recobramos ese tema y trajimos testimonios de personal de la salud que estuvo afectado por eso. Los indígenas, que ya lo había mencionado, el tema también del éxodo, hicimos uno, esto fue en la frontera con Ecuador, para hablar de todo lo que implicaba y había implicado haber perdido a una gran generación de colombianos que habían huido del país por cuenta de las amenazas de la guerra, lo que implica ese destierro en medio de los dolores del conflicto armado. El de las comunidades afros que ya les mencioné. Al final un poco la conclusión es cuál, es claro, por un lado, todo medio de comunicación tiene una obligación de revelar información y todos lo hicimos sobre los resultados y los estudios de la Comisión de la Verdad. Eso hace parte de la natural obligación y responsabilidad de los medios de comunicación, incluso nuestra. Pero aquí lo que hubo fue un proyecto adicional de un segmento dedicado a generar unos diálogos transmitidos y producidos por el tiempo en alianza con la Comisión de la Verdad y con apoyo de la Unión Europea, para lo cual nosotros recibimos recursos de financiación para lograr eso. Cumplimos la meta de ser además un ejercicio de estrategia de comunicación, de marketing social, de educación y de llevar los resultados que esperaba la Comisión, que era 1, que entendieran cuál era su papel. 2, lograr evidentemente generar conversaciones a raíz de esos encuentros entre víctimas y victimarios. Pero 3, que es tal vez un poco las razones del premio, y es que se genera de esa manera también la posibilidad de tener hacia adelante una línea sustentable para un medio de comunicación, que es pensar en que proyectos de esta naturaleza y otros que han venido después permiten además garantizar el ejercicio del periodismo, pero además patrocinar de manera adecuada, de manera social,
ese ejercicio. Es un elemento que hay que manejarlo con mucho cuidado porque podría parecer que se está haciendo que la responsabilidad que tenemos pase a un tema de patrocinio, pero es que al final quien busca al periódico es la Comisión de la Verdad. ¿Y quién es más eficiente para lograr que este tipo de mensajes lleguen de una manera adecuada a la sociedad? Pues un medio de comunicación que sabe manejar este tema periodísticamente. Un poco de lo que yo te decía, Fabiana, es que como en la construcción de este proyecto, uno podría pensar que este proyecto lo construye la unidad o la redacción de Brand and Content que existe en muchos de nuestros periódicos, que es la que se encarga de proyectos que están patrocinados. Uno puede haber tomado esa decisión, pero este es un tema que tiene que ver por su sensibilidad, por su importancia, por la conexión tan grande con lo que implica para el país y los principios del periódico, que este proyecto estuvo realmente la mayor parte en la redacción. Lo hicieron periodistas de la redacción, conocedores a fondo de lo que implica cubrir un proceso de paz y cerrar de manera exitosa y buscando pasar la página ese proceso de paz. Gracias Andrés y felicitaciones por un proyecto tan importante que logró, primero tan emocionante, también tan útil para la población, que resultó en servicio público, sumando, como dijiste, marketing, estrategia de marketing, periodismo y todo más, y trayendo ingresos que son muy importantes también para la operación. Es muy interesante poner al lado de tu iniciativa lo que gustaría que Cintia compartiera, que es cómo maneja toda la operación de CNN en español y cómo viene transformando el negocio de manera muy estructural también, ¿no? Sí, perdón. Primero que todo, felicidades. Gracias. Creo que es importante el poder siempre tener presente y de frente el tema editorial como el eje principal para el trabajo que logramos, pero a la misma vez creo que nos estamos enfrentando en unos momentos en que a nivel editorial tenemos la credibilidad, como lo tiene el tiempo, pero tenemos otra realidad que tiene que ver con la transformación de los medios. Y nos es un deber empezar a buscar maneras de ir junto a la mano de nuestro público y de nuestras audiencias con esa transformación. Entonces, nosotros este año comenzamos un proceso de reevaluar no solo los modelos de producción, que para la televisión siempre era muy caro. El video, el concepto de video, que es lo que todos estamos buscando poder vender, de alguna forma se convertía en algo carísimo. Y estamos haciendo una serie de cambios muy importantes en CNN en español. Lo primero es México. Nosotros hace unos años ya yo había empezado a mover ciertas operaciones de producción a México, a la Argentina, inclusive parte de nuestra operación digital está en Colombia. Y nosotros empezábamos a ver que se podía hacer con CNN en español algo muy, muy interesante, que es esta producción panregional. Y funcionaba. En este momento, el programa de la mañana Café CNN tiene la presentadora, la periodista, está en Miami. Su producción está en Buenos Aires, en términos editoriales, o sea, el productor, el associate producer, pero la producción técnica se hace desde México. Y así todo tiene participantes desde todas partes de las Américas, de España, de José Levi desde Israel, y todo se logra con una fórmula diferente de producción. Invertimos en unos sistemas que se habían utilizado para otro tipo de uso y los hemos convertido para lo que es la televisión en vivo, que se llama Bravo. Y el sistema Bravo es un sistema de software. Y lo más interesante que me encantaba del sistema era que me permitía de un solo viaje tener dos salidas, una con la postura horizontal, que es la tradicional para las pantallas de televisión, y otra con la postura vertical, que es la que yo necesito para el mundo digital y para social.
Entonces empezamos a ver que parte de esta transición que era natural dentro de lo que estamos haciendo todos en el mundo televisivo, que nuestras marcas ya no son televisivas. Nuestra marca es una marca multiplataforma en todos los sentidos. Somos el número 1 en Instagram. Nosotros tenemos una audiencia de entre este mes pasado, no sé si fueron 25.5 millones de usuarios únicos en el mes, y en momentos donde depende de la noticia nos pasamos de los 30 millones o 35 millones, depende de lo que ocurra. Ya nosotros tenemos un canal muy fuerte en YouTube, precisamente que nace del conflicto de habernos sacado el gobierno de Maduro de Venezuela. Y precisamente en ese momento decidimos que no podíamos dejar abandonados con la información y la verdad a los venezolanos, y decidimos ofrecer el canal gratuitamente por streaming en YouTube para aquellos que entraran desde Venezuela para ver CNN. Y recientemente, tristemente, tuvimos que agregar Nicaragua. Entonces, estamos viendo que hay lo que hablamos tú y yo hace un rato. Considero que todos los medios tenemos una lo voy a decir mal, triangulización. ¿Lo dije bien? Sí, creo. De los medios, que tiene que ver con estar totalmente y continuamente evolucionando tecnológicamente, que por suerte hoy en día es mucho más barato. Hoy en día cualquier medio, un periódico, un medio digital puede tener acceso interesante a nuevas tecnologías y nuevas fórmulas para poder crear las producciones. Y creo que tenemos que estar invirtiendo en esas tecnologías. El segundo eje de este proceso obviamente es el tema editorial y el mantener el cuidado de la marca, la credibilidad, lo que significa para el público que la marca no pierda su valor. Y hay un tercer punto que es muy importante y que nosotros lo estamos viendo con nuestra audiencia, que en todo CNN, en todas las marcas de CNN, ya sea CNN Worldwide, CNN US, CNN en español tiene la audiencia más joven. Tenemos la audiencia más joven de todos esos canales, y además nuestra audiencia, inclusive del grupo de los jóvenes, es una audiencia interesada y también preparada, buscando información que califican de otra manera necesariamente. No necesariamente lo que nosotros tradicionalmente vemos como noticias es la noticia que les interesa en ese instante. Entonces, yo con mi equipo, que son maravillosos, todos periodistas súper formados, y este es otro punto importante para la transición que hemos hecho aquí en México, es que de los puestos que cambiamos de Atlanta, que eran parte técnicos, y movimos esos puestos para México, hemos tenido la suerte de encontrar grandes profesionales, no solo en México, pero también en la Argentina, en Colombia. O sea, estamos en una región, y que estuve escuchando anteriormente la charla sobre la educación y los proyectos que tienen de capacitación, que son tan importantes, pero realmente estamos en una región de gente joven, súper calificada, súper preparada y con muchas ganas de entrar en este medio y buscar la forma de contarlo diferente. Y tenemos que escucharlos, porque el tercer punto de este triángulo para mí es un tema generacional. La realidad de nuestra región es que es joven, están viendo todo en su teléfono, están escuchando y comparando lo que nosotros les estamos proponiendo con nuestras informaciones, con la competencia que puede ser un influencer, un video de TikTok, algo de desinformación. Entonces, en las tecnologías tenemos que estar pensando en la inteligencia artificial. Ya nosotros en CNN hemos estado experimentando y mirando cómo usar herramientas como recurso para no perder la credibilidad, porque creo que vamos a entrar en un momento muy crítico dentro de muy poco, donde el tema de la inteligencia artificial la vamos a tener que buscar como el gran enemigo que no es inteligente de nuestra parte, porque no la vamos a poder parar, o buscarla como recurso inteligentemente
que puede ayudarnos a mejorar la calidad del contenido que nosotros ofrecemos. Entonces, es ese triángulo de tecnologías, audiencias que tenemos que entenderlas y saber cómo llegar a ellas de una forma efectiva, y la flexibilidad de poder mantener nuestra marca, la credibilidad y entender qué son las noticias que tenemos que trabajar con ellos. En este caso yo me río, con mi staff se ríe de mí porque yo digo, Bad Bunny, Messi, manía, y guerras, y política, y encuestas. Entonces, nuestra audiencia busca todo. No se quedan solamente buscando lo que tradicionalmente era la primera plana. Ellos crean su primera plana. La primera plana no la creamos nosotros. Ellos deciden cuál es su primera plana. Entonces tenemos que pensar de otra forma. Y creo que este es un momento interesantísimo porque lo más importante de este triángulo es cómo monetizarlo. Y la monetización es donde viene la oportunidad de buscar, como ustedes hicieron muy bien, un tema social, un momento importante, histórico dentro del país. Nosotros hicimos el proyecto Ser Humano, que es un proyecto de antidiscriminación y lo hemos seguido. Tratamos de trabajar con temas que tienen que ver con buscar nuevas formas de aliarnos con los comerciales, pero no hacerlo como un prepago, o sea, no se venden entrevistas en CNN, ni se venderán nunca. Aparecerá quizás una página editorial con un elemento y va a estar muy claro que es editorial y que es, auspiciado, patrocinado. Pero esas son cosas que requieren un balance de lo que es la administración, el tema editorial y trabajar junto de la mano de la realidad de cómo monetizar. Y en el negocio que estamos viendo ahora, la monetización es video. Es video y no es, hace 3 años hablaban de uniques y page views, tampoco. Es engagement, o sea, ¿cuánto tiempo te quedas conmigo? Y una de las cosas que hablábamos antes es que yo me peleo con mi gente cuando me dicen, tengo esta historia maravillosa. ¡Qué bien! ¿Cuánto dura la historia? Perfecto. ¿Cuántos elementos tienes para esa historia? Bueno, tengo la historia. Ay, ¿por qué no me das esta misma historia cortada en 2 o 3 pedazos? Para que eso crea que el que está interesado en esta nota no vaya solamente a leerlo y se va. Se me quede para ver el mapa o el relato cronológico o un elemento adicional que crea ese engagement. O sea, yo necesito y todos necesitamos que nuestro público se quede con nosotros, porque las opciones son infinitas. El tema editorial de la verdad lo tenían todos. Es cómo tú lo presentas, cómo tú creas momentos para que esa presentación del mismo tema, todos estamos hablando de la guerra, la misma guerra, no cambia la historia, cómo la contamos. Y ese es otro punto que le comenté a Fabiana. Tenemos que ver cómo estamos hablando, con qué forma. Yo me acuerdo que yo he peleado mucho, y aquí se van a reír con la gente de S&P, de CNN, porque decía, me encanta que seamos y sigamos la lengua española correctamente, pero hay que respetar que nuestra audiencia cada día es más global, y yo no puedo poner a que un venezolano hable como mexicano, que un argentino hable como cubano, y que sea falso, porque el ser humano sabe que si habla conmigo, yo soy Cuban American, y yo voy a hablar con este acento, este es mi acento, es la autenticidad. Y la gente lo que quiere es la autenticidad, y más este público joven. Entonces digo, también hay que ver si estamos hablando en una forma que es distante. Normalmente la historia del periodismo es escribir el famoso who, what, when, where, how and why. Y yo digo que hay que empezar con why. En CNN empezamos con why. ¿Por qué esto es importante? Ya después te puedo dar todo el resto de la información, porque yo no estoy aquí para hacer un documento que viene de las relaciones públicas de un ministerio. Para eso yo no lo tengo ni que escribir. Entonces, estamos en un mundo que cambia diariamente, y el cambio hay que asumirlo como parte de la realidad diaria.
Y por ahí va la cosa. Cintia, me encanta esta visión de este triángulo de factores que son muy importantes para el suceso, el desarrollo de la operación del negocio y todo más. La manera como ustedes también usan la tecnología, no solamente para producir y garantizar como un avance en lo que hacen, pero también para como hacer una gestión de costes, para distribuir contenido cuando hay limitaciones y todo más. Andrés, una pregunta a ti. ¿Cómo es que piensas que se puede garantizar que una operación que, por ejemplo, produce una idea de proyecto tan exitosa que es capaz de hacer con este proyecto como se lleve adelante y todo más, como siga en un proceso de constante producción que lleve a algo que sea permanente, ¿no? Y que sea también integrado en la operación de manera a que esto sea una cosa natural e integrada en la operación. Y sumo esto, como ves el rol de cada persona en una operación como esta. Eso es el rol, por ejemplo, de tener las ideas, pensar cómo modernizarlas y todo más. Es algo que tiene que ver con el liderazgo, con la redacción, con quién exactamente, cuáles son las calificaciones necesarias para eso. Sí, mantener la línea de este tipo de trabajo siempre será un desafío, pero y lo hemos logrado con algunos, digamos, elementos que nos permiten decir que vamos a sostenernos. Pero es muy importante sobre eso poner reglas, porque cuando uno dice, vamos a hacer un proyecto con la Comisión de la Verdad que está vinculado precisamente a los principios periodísticos de tu casa, tu credibilidad, tú puedes hacerlo y pones sobre eso todas tus experiencias en temas de manejo de video, tú lo mencionas ahora, Cintia, el manejo de video, porque fue construido básicamente, especialmente sobre eso, sobre experiencias streaming que después pudiéramos nosotros convertir en piezas de video que se pudieran divulgar de manera masiva, especialmente en YouTube. Pero al final, ¿cuál es la regla? Uno dice, ¿qué tipo de alianzas puede y debe hacer como medio de comunicación? Uno puede hacer el proyecto ser humano y puede sobre eso obtener una rentabilidad. Pero si te busca una entidad pública o un gobernador, un político para decir, quiero hacer lo mismo sobre mi gestión, ahí hay problemas. Ahí es diferente. Porque claro, ahí entra el criterio tuyo como medio de saber si vamos a hacer eso, usted seguramente puede tener cosas buenas y cosas malas, cosas que seguramente habrán pasado ya por procesos de investigación de los medios de comunicación. Es más, ese es el tipo de límites donde hay que tratar de cuidar este tipo de proyectos, porque uno puede hacer proyectos de sostenibilidad social con sentido, pero no todos esos proyectos son favorables a un medio de comunicación que tiene que cuidar su credibilidad. Eso por un lado. Pero lo hemos logrado, digamos, encontrar alianzas con otros, por ejemplo, con entidades interesadas en el tema de hacer que los venezolanos sean bien recibidos en un ambiente como Colombia. Nosotros somos los mayores depositarios de la migración venezolana en el mundo. Tenemos más de 2 millones de venezolanos en nuestro país. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar la manera de que la xenofobia no crezca. Hay que entender que esa es una realidad, con sus problemas, con todos los problemas que implica, pero esa realidad nos va a cambiar a nosotros como colombianos la vida definitivamente. De un momento a otro tenemos 2 millones de habitantes más, que son de una cultura parecida, pero no son colombianos. ¿Cómo logramos esa integración? Con proyectos de comunicación. Y ahí hemos encontrado aliados que buscan eso, y hemos construido proyectos de esa naturaleza, pero eso tiene que ver con los valores de la marca, y ahí es posible sostener ese tipo de iniciativas. Mira, yo creo que hay un tema que ha pasado en la realidad del desespero, de buscar cómo sobrevivir entre los medios. Yo me quedé en shock anoche en una cena cuando me cuentan que en la carta para los clientes existe para un medio que está supuestamente vendiendo la credibilidad, que en el rate card aparece entrevistas pagas
segmento pago, en un rate card. O sea, yo eso, de verdad que jamás podría pasar eso en CNN. O sea, nosotros si vamos a hacer una entrevista y tenemos, es un cliente, sale en auspicio, es branded content, está claramente anunciado que esto es una publicidad y tiene que estar dentro de los parámetros aceptables para que eso caiga dentro de eso. No lo hace nuestro reportero. Yo no puedo tener a un reportero de CNN que te está hablando en este momento de los feminicidios en México y a los 5 minutos aparecerse en un evento para hablar con el CEO que está con las chicas y un carro nuevo. O sea, no puede ser. Entonces ahí es que como empresas tenemos que crear esos parámetros. Aquí precisamente hoy está aquí entre ustedes alguna de la gente de nuestro team que hace los features y los acuerdos comerciales. Y hay una clara definición. Pero ¿qué pasa? Que todos estamos buscando monetizar. Todos tenemos que buscar la supervivencia. ¿Y cómo la podemos enfrentar y encontrar? Yo creo que esa supervivencia la tenemos que buscar en nuestros usuarios. ¿Dónde están ellos? ¿Qué están utilizando? ¿Con qué medios ellos se comunican? ¿Estás comunicando con ellos o sigues comunicando con los abuelos? Si yo sigo hablándole al abuelo de esa gente, que van a ser los del futuro, nosotros estamos perdidos. Yo tengo que hablar con esa generación y ellos tienen que interesarse por el mundo a través de mi pantalla y de mi marca. Entonces, creo que ahí es donde la pista para el éxito es cómo va evolucionando, que es diariamente, y la idea que tengas hoy, piensen que dentro de 2 años cambió. Y hay que saberla mover. Entonces, buscar todas las tecnologías baratas. Nosotros, por ejemplo, ya esas cámaras gigantescas las tenemos para ciertas cosas, pero vas a ver cada día más y más el celular y te saca un material perfecto, maravilloso. No hay que buscar toda una infraestructura compleja. Depende de la producción, por supuesto. Otra de las cosas que hemos hecho es eliminar todos los estudios grandes. Para mí ese es el gasto más grande de dinero innecesario. Nosotros lo hacemos todo en lo que yo llamo el super flash. Y el super flash tiene un set virtual atrás y yo lo hago lucir gigante o pequeño. Pero además, si luce antiguo, la gente joven no lo quiere ver. El set grande, gigante, iluminado, perfecto, para ellos eso es antiguo, de viejos. Entonces, hay que repensar todo. Ahora, dame mucho close-up. Y todavía hablando sobre alianzas y cómo son importantes para como optimizar la producción y la operación y todo más. Nosotros nos vemos en un mundo en que colaborar es cada vez más importante, ¿no? Es muy importante, pero también trae un riesgo, que es con quienes te van a hacer alianzas y todo más. Entonces, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo es que se decide qué es que tu operación, tu medio, se quedará responsable de hacer y qué es que vas a como tercerizar o distribuir y con quiénes harán esto? Yo mencionaba al comienzo y tú entraste un poco en ese tema. Es importantísimo poder tomar esas decisiones de manera consciente en toda la organización. Y eso implica una integralidad, tiene que ver con la sustentabilidad también. Y eso ha pasado y está pasando de manera más eficiente cada vez más en nuestras empresas, y es la vinculación permanente entre las áreas de negocio con las áreas de redacción, pero ahí tiene que haber una cosa que es definitiva. Las decisiones finales sobre los proyectos no son del área de negocio, ni deben ser del área de negocio. Tienen que ser decisiones editoriales, e incluso con los temas de branding content, porque ahí incluso, claro, probablemente hay alguien que va en busca del espacio visible que le da un medio de comunicación, y al estar junto a una marca que genera credibilidad busca lavar sus culpas, generar con eso una imagen distinta. Limpiar la cara. Todos quieren limpiarse la cara con la marca de uno. Y el riesgo, si las áreas de negocio están lejos de las áreas editoriales en esas discusiones, va a pasar. Va a pasar
por debajo. Y cuando sale publicado es que la redacción reclama, pero si están integradas suficientemente y es la redacción o es el área de contenido o es el área editorial el que tiene la última palabra, eso no va a pasar. Y es muy importante que eso ocurra así. Pero hay otro tema más todavía, que yo creo que es importante en términos de las alianzas. En la parte editorial, creo que hemos fallado mucho de no exigir que nuestros productores, los que toman decisiones en las salas de redacción, entiendan de presupuestos. Ese cuento de que solamente los financieros son los que miran el presupuesto en CNN, todo líder de sección tiene un presupuesto, todos los meses nos reunimos con finanzas, no hay un productor que no sabe en qué se está gastando cada centavo, porque a la larga, si no lo miran como un negocio de ellos, piensan que el dinero está creciendo. Y yo, una de las cosas que he tenido dentro de CNN y en todas las compañías que he manejado, es que siempre llego bien con los presupuestos, porque para mí la única forma de pedirle al banco que me dé más dinero es que yo pague mi cuenta bien. Si soy mala paga, pierdo mi crédito. Entonces me tienen que ver como una persona que entiende eso. Y yo he hecho que todos mis productores, no hay uno, el que maneja digital, el que maneja el Buró de Washington, el que maneja, desde principio de año, ellos tienen eso. Pero hay otro tema de las alianzas que creo que es importante. Nosotros estamos ante una realidad donde nosotros como CNN tenemos un respaldo de una marca importante, por supuesto, somos parte de un grupo grande, pero ¿qué pasa con un pequeño periódico en una ciudad, que es el periódico que lleva 100 años dentro de una familia, que dice, bueno, Cintia, lo que estás hablando te aplica a ti, pero ¿cómo me lo aplico? Y ahí es donde yo veo el gran peligro democrático. Nuestras marcas tienen que poder sobrevivir localmente, tienen que poder conectar con el público. Si eres de, vamos a decir, Córdoba, en Argentina, no solo debes de recibir la noticia del grande, el único que existe, tienes que poder tener una conexión y la información correcta de los que están viendo lo que pasa en tu ciudad. Entonces, ahí viene el gran reto de la sustentabilidad, porque hemos creado infraestructuras y cuesta mucho desde adentro hacer los cambios. Normalmente, y este es otro de los temas que les digo siempre a todos, si tú no empleas el cambio, otro viene y te lo impone. Entonces, y pereces. Perecer es que no fuiste capaz de entender el cambio. Y lo que ustedes hablan me llevan a pensar también en el tipo de calificación que hay que haber dentro de la compañía. ¿Cuánto cambió y cuánto viene cambiando los skills necesarios para como manejar una empresa en este momento? Totalmente, y todo más? todos. Cambiaron. Para hacer un proyecto de estos, ¿qué necesita un periódico? Tener, en el caso nuestro, tener productores de video. Tener productores que son capaces de montar en un escenario una conversación con un señor detenido en una cárcel de Estados Unidos, con unos señores en presencialidad, pero además transmitir eso de manera funcional al lenguaje de YouTube, requiere todas las habilidades, entre ellas el manejo del presupuesto, que también nos aplica a nosotros, porque claro, esto se podría haber hecho de la manera más pomposa, pero lo que se quería, y así lo planteamos, es que sea eficiente, sobre todo de cara a las nuevas generaciones. Ahí tú… Es que eso luce cool, lo haces pomposo y lo único que le interesa es al viejo. Así es, así es. Y eso es Yo muy me pongo importante. en ese grupo. Y ese rol es muy importante No es ofensa. tenerlo. Hay que tenerlo y ahora, hay que tener también a ese tipo de personas en la redacción que sean capaces de pensar así. No todos, hay que tener, digamos, esos jugadores esenciales para esos momentos, para ese partido. Necesitas los dos. Pero en el área de negocio necesitas también, voy para allá, a personas que piensen también con el sentido realmente de responsabilidad periodística y que lo entiendan. Que lo entiendan, porque si no la fractura y la discusión va a ser permanente y no se va a fluir de manera adecuada. Yo estoy contigo, Cintia, en que se necesita de los dos. Nosotros creemos que hay un balance entre aquellos que tienen, como digo yo, llevan la Biblia adentro, que son los que le van a recordar a los jóvenes que están entrando con estas skills maravillosos, porque a la larga, hoy en día se están graduando listos para publicar su propio sitio web, que lo vimos en un panel anterior. Se gradúan preparados.
Entonces, es cómo canalizar esa gran información que ellos llevan, entender que hay algo muy importante, que es en inglés le dicen wisdom, que viene de los años de experiencia de aquellas personas que llevan tantos años ejerciendo el periodismo, sabiendo dónde quedan enterradas las minas para no pisarlas. Porque claro, estás hablando de nuevo, hay un tema generacional. Y creo que nos toca poder desde el punto de llegar aquí, cómo vamos a ir haciendo estas transiciones de forma continua, no simplemente decir invertí y me tiene que durar 20 años porque ahora tengo que pagarlo. Hoy en día ya ese no es el problema, porque esas tecnologías son baratas. Hoy en día un software lo puedes bajar en una aplicación del teléfono. A veces es gratis, hay softwares gratis. Entonces, ¿cómo ser mucho más eficientes con las oportunidades de recursos que se han creado, pero a la misma vez continuamente evaluar lo que estoy haciendo hoy me sirve para mañana o tenemos que seguir cambiando otra vez? Y no tenerle miedo al cambio. Me han pedido para terminar 1:30 sharp, pero quiero saber si podemos hacer una pregunta. Tenemos espacio para una pregunta. Ok. ¿Alguien de la audiencia gustaría de hacer una pregunta? Hay una ahí. Buenos días, Luz de los Reyes del Bloque de Armas Venezuela. Cintia, me parece interesantísimo lo que has dicho del cambio tecnológico y que obviamente hay que trabajar en función de los jóvenes, porque efectivamente ellos son los que van a seguir tomando y creyendo en nuestros medios tradicionales. ¿Y votan? Sí, claro que sí. Te pregunto, ¿cuánto tiempo les ha tomado, evidentemente, esa fase de cambio tecnológico? Como tú dices que, bueno, tiene que ser rápido además porque, bueno, todo el tiempo vive cambiando todo. ¿Cuánto tiempo les ha tomado? ¿Cómo está el grupo conformado? ¿Cómo es tu estructura? Y evidentemente conocer cómo han sido la evolución que han tenido. Bueno, le cuento que mi jefe, que es el señor, se llama Sam Feist, que está en Washington, estuvo aquí porque él no creía que nosotros podíamos cambiar de una estructura de producción tradicional al sistema de software y que fuera efectivo tan rápido. Y vino a verlo. Y se ha ido fascinado. Y lo hicimos en 6 meses. Y inclusive contratamos a casi 40 personas aquí en México. Hicimos entrevistas correctamente, etcétera. Hicimos todo en menos de 6 meses. Y creo que, de nuevo, ya existía una estructura nuestra en México. Lo que hicimos es expandir, tomamos otro piso dentro del mismo edificio donde estamos, aquí mismo en Reforma. Pero en realidad, inclusive la construcción, que es increíble, también nada más que tomó 3 o 4 meses porque era adecuar un espacio. Yo creo que el tema del tiempo no es tan importante como el estar claro de cuál es la meta de ese tiempo. Y saber que esas inversiones tienen que podernos llevar a un segundo plano. ¿Cuál es el otro uso de esta tecnología? ¿Qué más tenemos que agregar para poder llevar un material que de una sola salida yo pueda sacar esto que les conté del vertical junto con el horizontal de video? ¿Cómo puedo tener un grafista? Que antes los grafistas estaban todos en un solo lugar, estaban trabajando en los banners, en un mapita. Hoy en día mis grafistas están trabajando en paneles de información, pequeños, como digo yo, shareable nuggets. Cosas que yo puedo compartir, que de pronto voy a ver la página estática porque es algo interesante y que ya se convierte en algo que la gente está compartiendo en sus redes. Yo creo que hay toda una evolución de la interacción con el usuario y hay que estudiar mucho esas tendencias de cómo están informándose, con quién te comparan, cómo saben que tienen que creer en lo que tú les estás diciendo. Nosotros en México todos los años, en los últimos varios años, somos el número 1 en el sondeo de Reuters Institute como la marca más creíble de México, CNN, en México.
Y eso nos pasa porque nosotros hemos trabajado muy duro para asegurar que la parte editorial sea el que lideriza el cambio, entendiendo que nuestro deber es poder llevar la parte que puedan ellos monetizar y ofrecerles soluciones. Y muchas veces son soluciones que salen como branded content, pero nosotros no participamos en eso. Sin embargo, son temas que nos interesan. Por ejemplo, Rolex todos los años, y este año fuimos el modelo para otras marcas de CNN. Inclusive, gracias a nuestro esfuerzo, Rolex compró CNN árabe. ¿Por qué? Porque CNN Español hizo un proyecto de cambio climático que se llama Llamado a la Tierra para el World Earth Day, y el proyecto se maneja desde un equipo que se llama Create, que trabajan en este proyecto, lo manejan, salen los breaks comerciales, se maneja de una forma, pero Rolex estaba encantado y el contenido es complementario a lo que nosotros hacemos. No es un contenido que va en contra de los valores de la marca de CNN. Dale, acabamos, terminamos. Cintia, Andrés, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu experiencia. Gracias. El tiempo pasó muy rápidamente. Gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, una conversación severamente interesante y bueno, ahora les pedimos que pasen al salón de almuerzos en esta comida patrocinada por Fundación Azteca con la presencia de su presidenta de consejo, Ninfa Salinas.